Así como lo hicimos con la égloga, con la estructura de la égloga 2 y vimos la superestructura, la forma en que se divide y que se puede analizar el contenido, vamos a trabajar en este video con el cuadro de Jerónimo Bosch que se llama El Jardín de las Delicias. De la misma forma que hablamos con el tema de las églogas, que se podían leer en de distinta manera, tal como fueron publicadas o tal como fueron escritas. En el caso del tríptico, también es necesario decir que hay dos posturas contrapuestas. Una es la que lee en el cuadro una lectura, digamos, cristiana del cuadro, una lectura acorde con la Biblia, en donde se representa en el primer panel el paraíso, en el panel central, que es el más grande, se presenta el hombre con todos sus excesos, yendo un poco contra la idea por la que fue creado, y en el final vemos el infierno, que es el lugar donde desde la religión católica van las almas que no cumplen con las leyes de Dios. Es interesante este cuadro porque así como se ve en la imagen, se ve el tríptico cerrado. Es decir, hay como una especie de bola de cristal en donde se especifica bien la parte de tierra y el resto que parecería ser el cielo como encapsulado, pero todo junto. Esto realmente hay que leerlo en clave simbólica. ¿Por qué? ¿Y por qué de golpe uno se anima a hacer una lectura? Primero porque entre los críticos hay dos visiones diferentes. Una que es la lectura absolutamente católica, y otra que es una lectura que tiene que ver un poco con las creencias del propio del autor del cuadro de Jerónimo Bosch, que muchos lo muestran como un hombre que adhería a algunas posturas de una secta que se llamaba algo así como la ley del espíritu. Después aclararé un poco más. Los hermanos del espíritu, perdón. Entonces, teniendo en cuenta todos esos datos, cuando uno se acerca a una obra, tiene que tratar de ponerlos todos en juego y aceptar todas las posibilidades que tiene el cuadro para su análisis. Nunca sabremos si realmente qué es lo que quiso pintar Bosch. En realidad estamos haciendo una interpretación a partir de lo que las imágenes muestran y a partir de algunos datos de la vida de cada uno que nos avalan esta interpretación. Entonces, es simbólico, ¿por qué? Porque esto explicaría algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con la lectura que nosotros elegimos del cuadro, no tanto con la lectura cristiana. Para los alquimistas existían una serie de cuestiones, es decir, ellos lo trabajan, se les pone a los alquimistas como los que convertían el material impuro en puro, pero también detrás de esa teoría o de esas creencias, lo que hay es una
filosofía también espiritual. Detrás de la Iglesia Católica hay una filosofía que es la de San Agustín, que es la de los santos que marcan el camino, y detrás de esta postura, detrás de la postura de los alquimistas, de la alquimia en general, hay también una filosofía, que es la de Marsilio Ficino. Marsilio Ficino sostiene que para poder salir, primero hay que tocar fondo. Es decir, para poder evolucionar espiritualmente, uno tiene que conocer primero el fondo. Es decir, no consideran que la cosa sea yo me porto bien y entonces voy a ser bueno. Es otra cosa. Es la idea de que la ascensión tiene que ver un poco más con uno mismo, tiene que ver un poco más con haber conocido el fondo, haber conocido lo terrible para poder ascender y disfrutar, digamos, de la vida realmente. Entonces, lo que muestra el cuadro leído a la inversa, digamos, de derecha a izquierda, es un proceso alquímico. Es decir, la alquimia tiene 3 estadios: la putrefacción o nigredo, la purificación o albedo y la perfección o rubedo. Desde el fondo, el hombre empieza a purificar sus deseos, su alma, y llega a esa panacea, digamos, que es la perfección. Pero para perfeccionarse, según la teoría del neoplatonismo, primero el hombre tiene que estar seguro de que no puede más, y desde ahí ascender. El símbolo entonces va a ser el eje de todo nuestro análisis. Vamos a trabajar específicamente con el infierno musical y la égloga 2 de Garcilaso. En primer lugar, vamos a ver que en el final, en el panel final del tríptico, lo que encontramos es destrucción, desarmonía, crueldad, oscuridad. Lo que muestra es un mundo acabado, un mundo destruido. De la misma forma, si cuando lean la égloga de Garcilaso, van a advertir que de la misma forma, en la égloga 2 lo que se presenta es un pastor destruido por sus propias consecuencias, por sus propios actos. Es decir, había algo que este pastor tenía que hacer, y sin embargo, en contra de lo que él sabía que no correspondía, comete el error de enamorarse de quien no debía y de quien sabía positivamente que solamente podía ofrecerle una amistad, porque bueno, se podía haber enamorado, pero él sabía positivamente que algo que tenía que ver con la fidelidad que tenía esa amistad, él no podía enamorarse y se enamora. Las consecuencias es que en la égloga 2 lo que se muestra es un pastor totalmente devastado por la situación, totalmente devastado por las circunstancias. Aquí lo que vemos es, en el final, en el tercer panel, lo que vemos es, en lo que se llama el infierno musical,
lo que vemos es destrucción, desarmonía, crueldad, oscuridad, es decir, el mundo devastado. Estas también son algunas de las razones por las que cuesta hacer una lectura cristiana, porque en realidad lo que no se puede entender, digamos, dentro de algunos elementos que no se pueden entender en el cuadro en la lectura cristiana del cuadro, es por qué los instrumentos musicales, por qué algunos elementos que vamos a ver que tienen mucho que ver con la lectura que hacemos, que elegimos. Aquí se ve un mundo que está totalmente desarmonizado, y realmente lo que desde nuestro punto de vista podría significar los elementos, los instrumentos musicales, es en realidad esta idea de la música de las esferas como un modelo, digamos, de armonía que tiene el universo. El universo es armónico, el universo fue creado armónicamente. Estas teorías hablan de esa armonía está creada por la conjunción y el movimiento de los planetas, etc. De modo que la música se destaca por la armonía. Si la música suena mal, si los elementos están rotos, los elementos musicales están rotos, realmente no hay armonía. Una guitarra rota no toca armónicamente como una guitarra bien templada. Entonces, lo que intenta mostrar este símil de un mundo devastado es justamente la falta de armonía. Y entonces cuando hay falta de armonía, lo que hay que hacer para poder salir de ese caos es tratar de esforzarse para poder ascender, digamos. El fuego es el medio que transmite o que permite esa transformación. Fíjense ustedes que de la misma forma que en la alquimia, por eso uno a veces habla de diferentes creencias, de diferentes religiones, y en realidad son diferentes creencias religiosas, pero en el fondo hay muchas cuestiones que tocan unas con las otras, o que se copian, o que se fue armando, porque el hombre necesita tener a Dios. No lo conocemos, lo presentimos, lo suponemos, no lo conocemos. Por tanto, para poder darle una figura a todo esto que no entendemos, lo que hacemos es buscar imágenes que nos den la idea. Cuando nos hablan del infierno, nos hablan de un diablo, nos hablan de fuego. ¿Por qué? Porque el fuego simbólicamente significa purificación. El fuego purifica. El fuego hace que la materia, que lo que era, se convierta en cenizas. Y de esas cenizas nace algo nuevo. Por lo tanto, en todos los diccionarios de símbolos, el fuego simboliza purificación. Entonces, leyendo todo este infierno desde ese punto de vista y atendiendo al tema de la armonía de la naturaleza está entonces destruida, y solamente el trabajo del artista, y acá cuando hablamos de artista hablamos de cada uno de nosotros, o sea, hablamos de cada uno de los hombres. Es el hombre por sí mismo el que va a vivir en ese fuego que lo condena,
hasta tener la necesidad de salir desde eso. No sé si se entiende, si se entienda bien la similitud. Fíjense que en un detalle del cuadro se ve bien cómo el fuego ilumina todo. Hablemos también de los colores. Los colores realmente van en colores que podemos decir oscuros. Los colores oscuros simbolizan siempre la falta de algo. El oscuro es siniestro, lo oscuro es siniestro, lo oscuro es terror, lo oscuro es miedo. La luz no connota simbólicamente miedo. Por lo tanto, vamos analizando partecitas del cuadro para que vean ustedes cómo hay que ir desgranando, a partir de una hipótesis, hay que ir desgranando cada una de las partecitas del cuadro que sustenten la hipótesis que mantenemos. Aparecen también allí una cantidad de elementos que tienen simbolismos que son muy fuertes y que casi todos ellos, si uno lo revisa, casi todos ellos tienen, un simbolismo muy fuerte. En primer lugar, hay elementos que tienen connotaciones sexuales claramente, las orejas con el cuchillo, la gaita, es decir, están pensados, si bien son cosas, la connotación sexual es fuerte. Después allí tenemos un hombre huevo, no sé si se ve aquí, voy a ver si lo puedo marcar con una, no sé si se ve aquí, la cara de, algunos dicen que es un autorretrato de Bosch. Luego hay llaves. Las llaves representan simbólicamente la iniciación y el saber, el secreto, sobre todo el secreto. Entonces, se decía en aquel momento que para poder acceder a determinados conocimientos había que tener llaves, que son claves, ¿no? Es decir, vean ustedes cómo uno a uno van apareciendo algunos elementos que nos justifican la lectura que nosotros hacemos. Las naves, no sé si la ven aquí, la nave es es como si uno quisiera acercarse míticamente a la caída, y es la necesidad de regresar al punto de partida. Estoy en un determinado lugar, necesito salir de allí, y para salir de allí, bueno, uno de los simbolismos de la nave es justamente lo que tiene que ver un poco con las leyendas, con algunas lecturas míticas, en donde es necesaria una nave para poder movilizarse y para poder llegar a un punto de partida. Y por último, la escalera, que se encuentra aquí, es un símbolo de ascensión. En ese caso,
las personas pueden tener el doble sentido de ascensión o descenso, pero en general la escalera es un símbolo de ascensión. Es decir, lo que nos está mostrando en ese panel, que la gente que está allí, la gente que padece, está buscando formas de ascender, ¿no? Está buscando las claves como para poder ascender. Entonces, hay ideas de música y armonía. Decía hace un ratito atrás que detrás de todas las creencias y todas las creencias religiosas sobre todo, hay alguna filosofía. El Renacimiento es el siglo de oro en general, es una época en donde el hombre está ávido de lo nuevo, digamos, de algo diferente. La Edad Media venía muy castigada, ya lo van a ver cuando vean la literatura medieval. La Edad Media es una edad, sobre todo para España y para quienes estaban en contacto con España, era una época aplastante. No quiere decir que el Renacimiento no, porque no se olviden que en el Renacimiento funciona la Inquisición. Pero en realidad lo que hay es como que por un lado se sigue la religión, pero con la llegada, digamos, del humanismo, con la llegada de nuevas ideas, empieza a abrirse el camino hacia otras perspectivas y otras miradas. Entonces, la teoría pitagórica de las esferas, la relación que tiene con Orfeo, se constituyen también en elementos que la música en realidad se constituye también en un elemento órfico, es decir, un elemento que cuando aparece significa otras cosas diferentes. Para los alquimistas, el arte toman, digamos, el arte de la alquimia, es decir, esa postura de convertir lo que está, digamos, lo que está perdido, ir puliéndolo hasta convertirlo en algo realmente agradable, es un arte. Y como arte es sinónimo de una verdadera música, por la armonía que con él se devuelve a la materia. O sea, ¿cuál es la función del alquimista? Toma, simbólicamente después lo podríamos relacionar con cuestiones también que se hablan en otras creencias religiosas, ¿no? Pero en realidad lo que hace el alquimista es la materia descompuesta, digamos, la somete al fuego y por medio de pasando por diferentes pasos, se va purificando esa materia hasta convertirse en oro. Esa era la idea que tenían muchos, que el alquimista, nacimiento de la química por otro lado, ¿no? Porque todo lo que hacen los alquimistas después, muchas cosas las va a tomar una ciencia que se llama la química. Entonces, lo que se busca es una purificación desde todo punto de vista, no solamente en lo personal de cada uno, sino fundamentalmente una purificación espiritual. Entonces, esas ideas se basan en las teorías pitagóricas de las esferas, se basan en el orfismo, que está muy marcada la presencia del orfismo en las églogas de Garcilaso. Allí tienen ustedes en un lugar que en el
cuadro anterior no se ve debidamente, pero que sí se ve aquí, ustedes ven allí un elemento que está marcado, y si ustedes van o ponen en Wikipedia Atanor, van a ver imágenes muy parecidas a esa. Estas son las cosas que hacen que nos inclinemos por esa, porque con esta lectura se puede dar justificación a todo lo que aparece en el cuadro, no solamente a una partecita. Es decir, hay un rasgo altamente alquimista dentro del cuadro. Teniendo unido esto al hecho de que el pintor parecería pertenecer a una secta de los hermanos del espíritu, más el crisol en el que encierra prácticamente a todo su mundo, realmente juntando todas esas cosas encontramos que la manera de ascender es una manera de acuerdo a lo que creían los alquimistas, es decir, tocar fondo e ir purificándose grado a grado hasta llegar a la perfección absoluta.